El mercado de las trails medianas tiene ya a sus reinas medio que elegidas. CF pegó primero y puso a todos a correr. KTM llegó tarde, pero con mucho bagaje y mucho conocimiento en el rubro. Y mal o bien, entre las dos ocuparon casi totalmente la cabeza de quien está buscando algo en esta categoría. Entonces, y en silencio, aparece QJ. La verdad es que no tenía mucha info de la moto cuando me contactaron para que la pruebe. El modelo es una SRT 500 RX. Pero la primera pregunta que me surgió fue sencilla. ¿Trae algo nuevo esto en un segmento que está casi saturado ya? ¿Llegó tarde o aprovecha un camino que otros ya se encargaron de allanar? Así que acepté el desafío, la puse a prueba durante una semana. Me negué a mirar cualquier review anterior de ella, quería llegar limpito a probarla. La probé en ciudad, la probé en ruta, la probé en algún terreno que no perdona mucho y esto es lo que me encontré. Antes de hablar de la moto, vamos a hablar de la marca. Sin darle mucha vuelta, sé lo que muchos están pensando y sí, QJ es una moto china. QJ es parte del grupo Geely, que también involucra a Volvo y a Lotus. En motos lo puedes haber visto fabricando Kiwai o Benelli. Me animo a decir que la mejor referencia de ellos es Kiwai, que fue lo primero chino bueno, con buena relación calidad-precio que entró, y estamos hablando de hace ya muchísimos años, cerca de 20 años, por lo menos para lo que es acá Uruguay. La diferencia de QJ con Benelli es notable. No arrastra ese estigma de marca italiana que nunca terminó de cuajar para empezar a tener nombre propio, para construir su propia marca. Hoy en día QJ dice abiertamente que es china, lo dice sin tapujos y me parece muy bien. Tampoco en 2026 ser una moto china suena tan mal. Así que nos queda claro a qué familia pertenece esta señorita de acá atrás. Para los que vean esto en Uruguay, el representante aquí es Sadar, histórico importador de Peugeot, actualmente importador de BYD, líderes absolutos en el mercado de eléctricos, una empresa con muchos años en plaza, responsable y con una cierta espalda. Eso no garantiza el proyecto QJ en Uruguay en el largo plazo, de hecho ningún importador lo puede garantizar. Pero al menos tenemos a alguien serio del otro lado, alguien que mañana no va a desaparecer, alguien que sabemos cómo trabaja y que además en sus otras áreas está en franco crecimiento. Antes de contarles lo que sentí sobre ella, vamos a dar algunos números, la parte aburrida, la ficha técnica. Lo más simple que podemos decir es que es un bicilíndrico en paralelo de 459 centímetros cúbicos, que eroga 50 caballos, 49 de 50 caballos y 41 newton metros. Es un bicilíndrico de comportamiento muy lineal, a diferencia de los de la competencia. Creo que ese es su principal diferencial, más allá que vamos a ver algunas otras cosas. Tiene rodado 21 delantero, 18 trasero, con frenos Brembo, horquillas Marzocchi totalmente regulables, con calientapuño, calientaacento, pantalla vertical, color con conectividad. El parabrisas es totalmente regulable con una mano mientras va circulando, los espejos se guardan. Tiene dos modos de manejo, control de tracción desconectable, muy completa, muy completa. Me olvidé mencionarles que tiene 18 litros de capacidad en el tanque y las horquillas son de muy largo recorrido. Estamos hablando, lo estoy diciendo de memoria, pero estamos hablando de 21 o 22 centímetros de recorrido. También cuenta, y es importantísimo, con un cubrecárter de aluminio de muy buena calidad que además cubre todo el cárter abajo. Bueno, y todo esto lo trae serie, lo que deja a QJ bastante bien parada en cuanto a equipamiento si la comparamos con el resto del segmento. A esto hay que agregarle que hoy en día en precio contra la líder de lo que sería esta categoría está casi un 10% abajo de precio con mejor equipamiento. Así que esto va despejando un poquito la duda de si hay o no hay lugar para ella en el mercado. Ahora, como casi siempre, los números en el papel y en la ruta pueden decir cosas distintas. La primera tarde con la moto suele ser bastante mentirosa, es una luna de miel y se termina bastante rápido. Así que de las primeras impresiones no les voy a hablar. En el tránsito es muy maniobrable, la posición es cómoda, el peso está bajo, la elasticidad del motor hace que sea muy cómoda llevarla casi en cualquier cambio. Tiene buenos frenos y una posición bien erguida que te permite una buena visión. La mayor parte de lo que te estoy diciendo lo comparte con todo el resto de las motos de esta categoría, pero el diferencial es el motor, esa elasticidad ninguna la tiene. Es de los que viven a altas revoluciones. No es el típico que eroga mucho torque desde abajo.
pero sí esa linealidad se mantiene durante toda la curva de potencia. Y al final, en la realidad, termina acelerando igual que bien, pero de forma mucho más suave. Es el tipo de motor que te pide que lo trabajes a un régimen específico, que es bastante amplio, y cuando llegas ahí te recompensa. Es muy suave, muy dócil, casi sin vibraciones. Lo que yo realmente no me esperaba es el tipo de entrega de potencia. Vengo diciendo que es lineal, pero no solo es lineal muy bueno, desde el comienzo hasta el final. Prácticamente no tiene ningún bache, y eso es algo sorprendente. Generalmente los bicilíndricos de esta talla o más chicos suelen tener un bache grande en bajas y unos medios aceptables. Esto no, esto va desde el comienzo hasta el final con las mismas ganas. Para quienes hayan probado una CB500X es ese tipo de comportamiento, quizás hasta un poco más sutil. Y la realidad es que después que lo empecé a entender, lo disfruté un montón. Aunque me generaba dudas que fuera de la carretera ese comportamiento se mantuviera y fuera realmente útil. Ya fuera de carretera es donde la amortiguación Marzocchi cobra sentido. Son de largo recorrido, son muy suaves y verdaderamente no se enteran de absolutamente nada. La estuve exigiendo bastante, la metí en arena, la metí en barro, hicimos caminería mediana y fea y en todos los ámbitos la moto iba espectacular. La moto se comporta sin baches, no duda en ningún momento, siempre tiene algo más para entregar, simplemente hay que saberla llevar un poquito. Y eso es lo que más me sorprendió de todo esto. Al final de la semana, la conclusión a la que llegué, para mi sorpresa, es que me encontré con una moto redonda. La SRT 500 es mucho más que la suma de sus componentes, que por cierto son todos muy buenos, pero tuvimos muchos ejemplos de moto con buenos componentes, pero que no terminaban de funcionar bien juntos. Eso que yo históricamente le marco a Suzuki como identidad, el hacer que la moto no sea la mejor en prácticamente nada, pero el funcionamiento conjunto es espectacular. Es algo que está empezando a suceder con esta moto y con alguna otra de lo que son las motos chinas. Dejaron de producir fichas técnicas buenas y empezaron a producir motos que son redondas. Todo no podía ser bueno y una semana es suficiente para que la luna de miel se termine. Así que acá van a ir algunas cositas que personalmente a mí no me gustaron. Para una primera versión me parece que están bastante bien y son relativamente pocas. Lo digo sin ningún drama porque ninguno es un problema grave. La conectividad del tablero es bastante básica. Se ve bien, es regulable en intensidad, falta algo ahí. El ABS y el control de tracción se desconectan cada vez que uno corta la llave. Es bastante molesto cuando andamos en algún trillo, cuando andamos con gente que paramos continuamente a ver cómo viene el de atrás, a ver la profundidad de algo, etcétera, etcétera. Entiendo que es una norma que por regulación, casi seguro que es en Europa, que básicamente se prohíbe todo en Europa, pero por seguridad en Europa esto tiene que ser así. Muchas marcas lo han solucionado poniendo un modo de manejo personalizable o un modo de manejo específicamente off-road que ya viene con el ABS desconectado en la rueda trasera y sin control de tracción. Los señaleros delanteros están integrados en los cubremanos, que es una pieza básicamente pensada para recibir castigo. Los vamos a romper a cada rato y es una lástima. Tendrían que venir integrados en el carenado, en un lugar donde estén cuidados y no se rompan, y los cubremanos ser una pieza que es esencialmente descartable. El calientaasientos es brutal. Ahora, el calientapuños es apenas suficiente. Si vamos con guantes, nos va a ayudar, pero no nos va a salvar. Quizás yo vengo muy mal acostumbrado, yo uso en todas mis motos unos de primera línea, que son adaptables, no vienen con la moto, y calientan una brutalidad. Insisto, es un buen agregado, podrían ser mejores. En el tablero no hay información ni sobre consumo ni sobre autonomía, que para una moto que tiene una tendencia viajera, sobre todo con un motor tan rutero, estaría bueno contar esa información. Está bien, si uno la trata con cariño, con el tanque de 18 litros es muy poco probable que te quedes sin combustible, pero es un dato que está bueno tener. Ninguna de las cosas que acabo de mencionar me haría no recomendar la moto, pero está bueno mencionarlo para que quien la tenga en mente lo sepa. Respondamos la pregunta del comienzo, ¿llega tarde o encuentra un camino ya allanado? Creo que un poquito de las dos. Llega tarde para ese primer comprador que ya tiene una MT450, un 390 Adventure R de KTM. Ese cliente ya compró, ese cliente ya está perdido. Pero justo hoy me comentaba un muchacho por Instagram que tiene un DK200, un Jumbo DK200, una moto que acá en Uruguay creo que se vendió como Atacama 200 en otros países.
Acá en Uruguay se ha vendido muchísimo, muchísimo. Tiene un poco que ver también con la limitación de la libreta, que aquí es hasta 200 centímetros cúbicos. Pero es básicamente una moto de aventura chiquita que ha generado una comunidad preciosa. Un montón de gente se la ha animado, la está usando muchísimo. Es una moto que ha dado muy buen resultado. ¿Por qué menciono esta moto? Porque están a punto caramelo para pasarse al siguiente nivel. Y si bien QJ tiene una 300, que está muy bien también, yo creo que el paso obligado para notar una diferencia grande sería esta. Entonces, como dijimos, si bien viene tarde, también tiene un montón de gente esperando llegar a una moto como ella. Pasarte de una de cada 200 a esta no es un salto al vacío, es una evolución lógica. Pero más allá de la naturaleza comercial y el momento, la definitiva es sí, esta moto trae algo nuevo al segmento. Yo creo que va a poder hacerse un lugar. Primero, porque el precio es muy atractivo. Segundo, porque tiene un representante muy serio. Tercero, porque es la mejor equipada de todas. Y cuarto, porque además de todo esto, es una moto que tiene un comportamiento que es una delicia en ruta y los demás no lo tienen. Tiene un nivel de amortiguaciones y un chasis que está muy, muy bien. Es muy amigable para el que recién comienza, para que se anime a hacer cosas en serio, más que el embalastradito al salir de la ruta, más que el ripio chiquito al salir de la ruta. Es una moto distinta, con identidad, con carácter. Realmente me gustó. Así que al final de cuentas, para quien quiera comprar la moto, creo que la duda más legítima que queda ya no es tanto la moto, sino qué va a pasar con el importador. Como todo, la moto va a depender del éxito comercial que pueda llegar a tener. Lo que sí sabemos es que detrás hay alguien que está trabajando en serio. A mí me dieron esa impresión cuando me llamaron, cuando me junté con ellos para charlar un poco. Fue una reunión de algo más de una hora en la que estuvimos, no sé, si duró 1 hora y cuarto, estuvimos 1 hora hablando de motos, de fierros, de proyectos, de realidades comerciales y un montón de cosas, y 15 minutos hablando de qué iba a hacer yo con esta moto, que básicamente me dijeron: yo te doy la moto, vos sé honesto, haz lo que quieras, el producto se defiende solo, me dijeron. Y la verdad, tenían razón. Algo que yo acoté en ese momento es que nadie que tenga un producto malo te va a dar una muestra gratis. Pero yo creo que va a ser muy, muy, muy importante que haya una red de concesionarios que permitan probar esta moto. Porque probándola es donde se puede sentir la diferencia con sus competidoras. Al verla va a pasar lo que pasó en las cajitas de pregunta de Instagram. Es un MT más equipado, es esto, es lo otro, pero siempre, siempre con referencia a la MT450. Y se comporta muy distinto. Está bueno que la gente la pueda probar para entenderlo, que pueda probar una y otra. Ahora les voy a decir algo que dice más que cualquier ficha técnica y más que cualquier otra cosa que les pueda decir. Andar esta semana en esta moto me revivió las ganas de viajar en una moto más chica. Yo amo mi Bistro, lo adoro con todo mi ser. Es la moto de mis sueños. Durante años quise tenerla y hace años que tengo la suerte de tenerla. Pero realmente cuando estoy en alta montaña me encuentro con que 50, 60 kilos menos me ayudarían muchísimo. 21, 18, 20 y pico de centímetros de amortiguación me ayudarían muchísimo. Y un poquito me dieron ganas. Y yo creo que eso dice mucho de esta moto. Sé que no soy el único que tiene un Maxi Trail y está mirando con mucho cariño un trail mediano. También sé de muchos que ya hicieron ese cambio. Yo no quiero cambiarla. Me encantaría poder tener la oportunidad de hacer el viaje que estoy planeando en una como ella y poder contarles, después de un mes de viaje exhaustivo, de uso real, de tramos largos, de combustibles, de echar el combustible que se pueda, de todo ese maltrato que reciben nuestras motos en los viajes largos, poder contarles realmente qué va de ella, pero me parece que está muy apta para eso. Porque como digo siempre, lo poco que sé, lo poco que aprendí, está todo para compartir. Aunque eso involucre revisar algunas cosas que yo pensé que ya tenía cerradas.